Buenos días, emprendedores. Soy su profesor José Luis Peña, portocarrero del curso de religión. Muy bien, emprendedores, el tema de hoy es Jesucristo funda la iglesia. Muy bien, Jesucristo fundó la iglesia católica para comunicarnos por ella las ayudas necesarias para ser mejores y salvarnos eternamente. La iglesia está protegida por el Espíritu Santo, que la preserva de todo error. La misión de la iglesia es señalar el camino de la salvación eterna de los hombres por medio de la doctrina de Cristo y los sacramentos. Muy bien, emprendedores, la iglesia es comunidad de fe. Jesús dejó de vivir en Nazaret cuando cumplió 30 años. Desde este momento hasta su muerte en la cruz pasaron unos 3 años. Durante estos 3 años, emprendedores conocidos como la vida pública de Jesús, recorrió diversos pueblos y aldeas anunciando el mensaje de Dios. En ese recorrido elige a los 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Dedicó una parte importante de su tiempo a convivir con los apóstoles y a prepararlos para que pudieran cumplir la tarea que les tenía reservada, la cual era fundar su iglesia, ¿no? Evangelizar en nombre de él y de su Padre. Pero ¿cómo lo hizo, emprendedores? Jesús eligió a los 12, ¿no? Eligió a sus apóstoles, les invitó a seguirle y formó con ellos una comunidad. Todos fueron fieles a Jesús, excepto Judas Iscariote, que lo traicionó por dinero. Jesús, de los 12 ya escogió a Pedro para que fuese la piedra sobre la que iba a edificar su iglesia. Como vemos ahí, ¿no? Uno de ellos, llamado Simón, lo eligió Jesús, el jefe de los apóstoles, y le puso el nombre de Pedro. Recuerda que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? Es por eso que los apóstoles emprendedores son los pilares de la iglesia. Muy bien, emprendedores, compartió su vida con ellos. Los apóstoles fueron para Jesús como una nueva familia en la que convivía y con la que compartía la comida, ¿no? Las alegrías, los trabajos, las preocupaciones y las dificultades. Les explicó su mensaje. Jesús hablaba a solas con los 12. Les explicaba, por ejemplo, el sentido de las parábolas y los iba preparando para que un día hicieran lo que esperaba de ellos, ¿no? Entonces, emprendedores, Jesús hablaba a solas con los 12, les explicaba mediante las parábolas su mensaje, ¿no? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Que hemos visto en tema anterior, ¿no? Con esa parábola le enseña el amor al prójimo, ¿no? El segundo mandamiento. ¿Cuál fue el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les enseñó a rezar, les enseñó a llamar Padre a Dios, a confiar en Él, a alabarle y a pedirle lo que necesitaran. Los llevó a orar con Él, les mostró el valor de la oración y les enseñó el Padre Nuestro. Les reveló quién era Él. Jesús les mostró que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, mediante sus milagros, y que el Padre lo había enviado a este mundo para salvar a la humanidad. Les enseñó también un estilo de vida, les dio ejemplos de amor a Dios y al prójimo, de perdón, de servicio a los demás, de atención a los pobres y marginados. Les enseñó que el amor es lo más importante en la vida. Muy bien, emprendedores, les prometió estar siempre con ellos.
Jesús los llamó amigos y les aseguró que nunca los dejaría solos, que siempre estaría con ellos. Y así lo hizo, instituyendo la Eucaristía y enviando al Espíritu Santo. Muy bien, así los fue preparando y los envió a anunciar el Evangelio, ¿no? Les dijo: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos. El día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés emprendieron la tarea de dar testimonio de la resurrección de Jesús y organizar la primera comunidad cristiana. Muy bien, emprendedores, así entendemos que Jesús funda su iglesia, ¿no? Y que sus apóstoles son los pilares de su iglesia. Bueno, espero que el video, la clase haya sido de tu agrado. Me despido de ustedes con un video de la elección de los 12 discípulos, ¿no? Los cuales fueron los pilares para fundar la iglesia. Cuídate. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos de Jesucristo? Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol. 1. Haber conocido personalmente a Jesús. 2. Haber sido escogido y enviado por Jesús. 3. Haber sido testigo de Jesucristo resucitado. 4. Dar la vida por Dios y por el Evangelio. 5. Seguir a Jesucristo. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, cumplieron estas 5 características. Sus nombres son Andrés, Bartolomé, Santiago el anciano, Santiago el menor, Juan, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Pedro, Felipe, Simón y Tomás. Te invitamos a suscribirte a Fe y Salud